En este vídeo vamos a hacer un repaso rápido al funcionamiento del software Scribus, a un flujo de trabajo sencillo para maquetar alguna pieza, ya sea un cartel, una revista o en este caso vamos a hacer el ejemplo de un tríptico. Este software libre es bastante útil, es bastante intuitivo y nos va a ayudar a hacer unas maquetaciones que pueden estar bastante bien con relativo poco esfuerzo. Lo primero sería crear un archivo nuevo. Por un lado, Scribus nos ofrece la posibilidad de generar este archivo nuevo a través de una nueva plantilla, una plantilla ya creada. Tenemos ejemplos de folletos, envases, trípticos. Nosotros para realizar esta demostración vamos a partir de un archivo nuevo, pero para empezar a aprender con el programa no está mal hacerlo desde una plantilla. En este caso, archivo nuevo o el atajo control N, y aquí vamos a elegir qué tipo de documento queremos maquetar. Vamos a seleccionar, como comentábamos, un tríptico. En este caso podríamos poner el número de páginas. Como es solo una demostración, no vamos a hacer las dos caras del tríptico, solo vamos a hacer una. El tamaño será A4, el tamaño folio estándar, pero aquí en este desplegable podríamos elegir cualquier otro tipo de documento. Aquí tenemos formatos universales para elegir. La orientación la vamos a preferir, en este caso apaisado, horizontal. Aquí nos indican la anchura y la altura. Es interesante trabajar con unidades como milímetros o centímetros para este tipo de documentos. Y en este caso vamos a pedirle que marcos de textos automáticos que nos genere esas líneas que van a conformar las columnas para servirnos de guía. Vamos a querer 3 columnas y aquí nos indica el espaciado entre columnas, y aquí a la izquierda tendríamos los márgenes, el espacio que nos deja en cuanto a márgenes y en cuanto a sangrías. Vamos a decirle aceptar y aquí tenemos la base de nuestro nuevo documento. Antes de empezar a trabajar es interesante ya sacarnos dos ventanas que nos van a ser muy útiles. Aquí arriba tenemos el apartado ventanas y por un lado tenemos propiedades. Con el atajo de F2 también podríamos sacar esta ventana, y por otro lado las capas o atajo F6. Estas dos ventanas van a ser nuestra base de trabajo. En la ventana capas podemos ver que podemos ir generando a través de este icono de más, añadiendo nuevas capas, y es interesante que cada uno de los elementos que conformen nuestra composición esté ubicado en una capa diferente, para así, si queremos moverlo de sitio, poder moverlo con esa capa. Si queremos que esa capa esté debajo de otras, será tan sencillo como darle a estas flechas de aquí y cambiaríamos el orden de las capas. Para empezar vamos a crear una nueva capa, vamos a ubicarla debajo de esta capa que es la que tiene las guías. Doble clic, vamos a llamarla capa fondo, y con la capa fondo seleccionada vamos a generar una forma. Básicamente con Scribus vamos a trabajar con texto, imágenes y formas. Eso va a ser la base de nuestro diseño. Aquí en insertar podríamos decirle que nos insertase texto con el atajo T, imágenes con el atajo I, y podríamos trabajar con formas con el atajo S, tipo círculo, triángulo, o como en este caso vamos a hacer un rectángulo. Seleccionamos, clic sostenido, arrastramos y abarcamos todo el documento. Ya tenemos aquí nuestra forma, que va a ser nuestra capa fondo. Ahora mismo esta capa fondo no tiene color de relleno, y eso vamos a trabajarlo con la ventana de propiedades. Aquí vemos que hay una pestaña de colores que podemos desplegar, y como tenemos seleccionada nuestra forma, podemos decirle que aquí vemos este bote, que el relleno, en lugar de ser ninguno, es decir, transparente, sea un color determinado, magenta, verde. Aquí arriba en el segundo botón tenemos la opción de editar, y aquí podemos editar colores. Si no son suficientes con los colores que nos ofrece la paleta de la derecha, podemos hacer clic aquí
y generar nuevos colores, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, podríamos venirnos aquí, pues este lila, por ejemplo, vamos a llamarlo lila, aceptamos y le decimos que sí, a aceptar. Y aquí ya tenemos este color lila para poder elegir. Estos colores también, si jugamos con la opacidad, vemos que podemos jugar con la luminosidad del color. ¿Ok? En este caso lo que vamos a hacer es optar por un degradado, que es otra opción que podemos manejar. Un degradado, por ejemplo, desplegamos aquí, tenemos varios tipos de degradado, pues un degradado diagonal. El primer color podemos dejar que sea el magenta y clicamos y este segundo color que sea el amarillo. Y vemos como tenemos este degradado en diagonal del magenta al amarillo. Nos puede venir bien. Y en cuanto al borde, vemos que aquí ahora mismo tenemos un borde negro. Apenas es perceptible porque es muy finito. Podemos venir aquí a la línea y en línea hacer este borde más grueso. También jugar con el tipo de línea, si es una línea continua, discontinua, puntos y las esquinas se acaban en inglete, en biseladas, redondeadas o como van a ser los extremos. En este caso nos vamos a ir a colores y le vamos a decir que el color de la línea sea ninguno. No vamos a tener color en el borde de este fondo. Vamos ahora ya a añadir otro elemento. Venimos a la ventana de capas, le damos a más y esta capa se va a llamar imagen 1. Vamos a ubicarla por debajo de fondo, la tenemos aquí y por encima de nuestra base. Vemos que aquí podemos hacer que se vean o no las capas y también llegado el punto podríamos con el candadito bloquear las capas para que no fuera posible moverlas hasta que no le diéramos nueva orden. ¿De acuerdo? Vamos ahora ya con la capa imagen seleccionada a darle aquí al icono de imagen, que hemos quedado que sería lo mismo que si le dijéramos insertar imagen o el atajo I, y vamos a seleccionar toda esta zona. Vamos a hacer que la imagen ocupe parte de dos columnas. Seleccionamos esta zona, este va a ser el marco donde vamos a incorporar nuestra nueva imagen. Hay que tener en cuenta que después podríamos editarlo si lo quisiéramos de otra forma, y con el botón derecho vamos a decirle obtener imagen o atajo control I. En este caso vamos a seleccionar esta imagen y le decimos aceptar. Aquí tenemos la imagen. Vemos que la fotografía de origen es más grande que el espacio que queremos que ocupe y tenemos la opción con el botón derecho de decirle que ajuste la imagen a marco. Podríamos decirle lo contrario, que ajustará el marco a la imagen y el marco se haría tan grande como fuese la imagen. En este caso vamos a ajustar la imagen al marco. Vemos que no coincide la proporción, nos queda este espacio vacío. Podríamos acabar de ajustar el marco a esta fotografía o podríamos también ampliar para que la fotografía nos ocupase pues justo las dos columnas. Aquí ya todo va a depender del tipo de diseño, de maquetación que queramos hacer. Con la imagen también tenemos posibles juegos, posibles ediciones. Por un lado, también vamos a tener la posibilidad, como antes, de tener colores en el borde y en el fondo. En este caso en el fondo no lo veríamos, pero en el borde podemos decirle que tenga un marco, por ejemplo lila, y si venimos a línea y la hacemos más gruesa, vamos a poder ver que tenemos este marco para nuestra imagen, un marco lila. ¿De acuerdo? También la imagen, si venimos aquí al menú de imagen, entre otras cosas podríamos, aparte de escalarla proporcional o no proporcionalmente, no es conveniente quitar la proporción porque podemos deformar la imagen, lo que nunca suele ser conveniente. Y aquí en efectos de imagen podríamos aplicarle ciertos efectos. Por ejemplo, para hacer esta demostración vamos a incorporarle el contraste y aquí podemos decirle que tenga más o menos contraste.
lo idóneo es traernos ya imágenes reveladas, retocadas, y que no sea necesario hacer ajustes desde aquí, ya que estos ajustes son bastante básicos, y si venimos de revelar las imágenes con un software de revelado RAW, va a ser más conveniente. Vamos a cancelar, no queremos aplicarle en principio ningún ajuste. Y ahora, para seguir con la demostración, vamos a incorporar a nuestro tríptico, en este caso, una forma, pero no para que nos sirva de fondo, sino para usarla como forma. Creamos una nueva capa y vamos a llamarla, en este caso, triángulo. Triángulo 1, en previsión de que hagamos más. Una vez seleccionada la capa triángulo 1, seleccionamos aquí las formas y vamos a elegir este triángulo. Y como decíamos, elegimos la zona que va a ocupar nuestro triángulo. Ahora mismo vemos también la línea, el borde, que es negro, no tiene ningún relleno. Como habíamos hecho anteriormente, podríamos coger los colores, decirle que el borde sea, por ejemplo, magenta y que el relleno sea amarillo. Venimos a la línea y la hacemos más gruesa y vemos que aquí tenemos nuestro triángulo. En este caso vamos a usar el triángulo como base de un texto. Entonces nos venimos a la capa, vamos a hacer una nueva capa que vamos a llamar texto 1, y nuestro texto 1, ubicado encima del triángulo, vamos aquí a generar un texto. Doble clic y ponemos, por ejemplo, centro de belleza. Vemos que ahora mismo nuestro texto quedaría enmarcado dentro de este rectángulo, que en cualquier momento podríamos hacerlo más grande o más pequeño. En este caso no es necesario hacerlo más grande. Venimos a el panel de texto y aquí tenemos muchas opciones para elegir, las clásicas de cualquier procesador de texto. Aquí vemos el tipo de la fuente. Vamos a elegir, por ejemplo, vamos a elegir una fuente Impact. Podemos elegir, en este caso, el color. Vamos a elegir un color blanco, el color de relleno o el color del borde del texto, que si quisiéramos que tuviera bordes, que tuviera trazo. Podemos hacerlo más grande y en este caso nos convendría jugar con el internet para que ocupe toda esta parte. Ahí está. Y en este caso sí que nos va a convenir, vamos a darle aquí en los ajustes avanzados, podemos darle mayor espacio entre los caracteres. Muy bien. Y podríamos, si quisiéramos, retocar alguna característica más. Aquí, por ejemplo, vamos a decidirnos por darle un color fucsia para que nos destaque. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a crear una nueva capa y vamos a crear otro ejemplo de forma. Vamos a llamarlo triángulo 2. Pero en este caso vamos a hacerlo, la ponemos aquí debajo, vamos a hacerlo para hacer una demostración de posibles ediciones. Vamos a generar un triángulo, en este caso a la inversa. Y si damos doble clic, vemos que nos ha salido este panel con nodos que nos van a dar la posibilidad de editar esa forma. Con lo cual no estamos limitados a las formas que nos ofrezca Scribus, sino que podemos generar nuestras propias formas, ya sea de forma más regular, más lineal, más poligonal, como vemos aquí, o a través de estas herramientas podríamos incluso jugar con las curvaturas. Básicamente, con esta herramienta podemos mover los nodos, estos puntos. Podríamos, llegado el caso, añadir o quitar nodos si nos interesa. Si clicamos aquí más,
de repente nos va a aparecer aquí otro nodo que podríamos también desplazar y ya este triángulo deja de ser un triángulo. Podríamos eliminar los nodos, voy a quitarlo y volvemos a tener la forma de antes. Y como decíamos, aquí vamos a poder jugar con estos tres iconos con las curvaturas. Vamos a coger, por ejemplo, este control que trabaja de forma simétrica y ya vemos que hemos conseguido una forma diferente. Evidentemente, estas herramientas nos dan un sinfín de posibilidades en cuanto a editar formas. Vamos a decirle fin de edición y ahora con esta forma podríamos volver a la pauta de darle por un lado un borde diferente y por otro lado un relleno, en este caso siguiendo un poco la línea de colores que estamos trabajando, podríamos darle un relleno lila o magenta. Vamos a la línea, damos un poquito de grosor a la línea y vemos que tenemos una forma bastante diferente, que podríamos también, evidentemente, escalar desde el rectángulo que delimita la forma. Básicamente, aquí podríamos seguir poniendo imágenes, poniendo textos, como fuese conveniente, teniendo en cuenta lo que decíamos, que las capas que estén por arriba van a estar físicamente en la maquetación por encima de las otras y así podríamos acabar lo que es nuestro tríptico. Una vez terminado, tenemos varias posibilidades de exportación. Por supuesto, debemos guardarnos el proyecto como tal. Cuando guardemos, se nos guardará un proyecto con el formato de Scribus para poder abrirlo y seguir editando cuando queramos. Es conveniente a nivel organizativo tener todas las imágenes que se vayan a usar en un mismo documento reunidas en una carpeta, de modo que no perdamos ninguna, que las tengamos todas localizadas. Y aquí en este caso, a la hora de exportar, básicamente podemos exportar, guardar como imagen, guardar por ejemplo como un JPG. Aquí bueno, tenemos la opción de PNG, JPG, TIFF. Una posibilidad sería pues tanto JPG como PNG para formato de salida, o en documentos como por ejemplo este tríptico también tendríamos la posibilidad de generar PDFs. Bueno, este ha sido el vídeo, la pieza de edición básica, de maquetación básica con Scribus, y a partir de estas herramientas que hemos comentado se abre un sinfín de posibilidades.